de Cristo en el Antiguo Testamento, hoy vamos a ver la tipología de Cristo que está en el capítulo 22 del libro del Génesis. Quiero comenzar con la cita de Lucas, capítulo 24, versículos 25 al 27. Dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Aquí estamos frente a la resurrección de Cristo, el camino de Maús. Y el Señor se encuentra con sus discípulos, el Señor resucitado, y comienza a explicarles el Evangelio. Y dice que comenzó desde Moisés y continuó con todos los profetas y les explicó lo referente a él mismo en todas las Escrituras. Entonces, de lo que estamos tratando en esta serie es de cómo todo el Antiguo Testamento apuntaba a el Mesías que había de venir. La tipología del primer pacto tiene varios aspectos cristológicos, ya sea por personajes, por situaciones o por mandatos del Señor. Hoy nos vamos a concentrar en la tipología que hay en el capítulo 22 del libro del Génesis, donde el Señor prueba a Abraham y le pide que sacrifique a su hijo. Sacrificio que anticipa el sacrificio del Hijo de Dios. Entonces hoy hablaremos de algunas comparaciones entre a Isaac y Cristo, como el tipo y el antitipo. En el capítulo, el primer aspecto que vamos a resaltar es el nacimiento de Isaac fue anunciado o profetizado por Dios. Y después vamos a ver que el nacimiento de Jesús fue en igual sentido anunciado y profetizado. En Génesis capítulo 17, versículos del 15 al 21, podemos leer así. Entonces Dios dijo a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino Sara, será su nombre. Y la bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo. Y Sara, que tenía 90 años, concebirá. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Pero Dios dijo, no, sino que será Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Y estableceré con él el pacto perpetuo para su descendencia después de él. Entonces, aquí vemos varios elementos que se convierten en una tipología entre Isaac y Cristo. En Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 33, nosotros podemos ver que un ángel se le aparece a María y le dice, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Si nota que tanto en el nacimiento de Isaac como en el nacimiento de Jesús es Dios quien ordena el nombre que el niño va a llevar. En el versículo 19 del capítulo 17 del Génesis dice, y le pondrás el nombre de Isaac. Y en Lucas el ángel le dice a María, y le pondrás por nombre Jesús.
y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Entonces, la anunciación del nacimiento aparece en los dos personajes, tanto en Isaac como en el Señor. En ambos casos se da un nacimiento milagroso, porque Sara ya había pasado la edad de tener hijos, era estéril, y María todavía no había conocido varón para que pudiera tener hijos. Entonces se da un nacimiento sobrenatural en los dos personajes, tanto en Isaac como en Jesús. Entrando al capítulo 22 del libro del Génesis, los versículos 1 y 2 nos dicen: y aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. Vemos la expresión, bueno, el texto nos habla de que el personaje que está siendo probado es Abraham. Y la prueba va a consistir en el sacrificio de su propio hijo. Pero el texto comienza haciendo una descripción de las características del hijo. Y dice: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. El Señor en Mateo capítulo 3, 17, el Padre dice de su propio Hijo: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También nosotros vemos que el Señor en Juan dice que Jesús es su Hijo único, el unigénito del Padre. Entonces vamos viendo cómo el sacrificio de Isaac está prefigurando desde el Antiguo Testamento el sacrificio de Cristo mismo, y el llamado que nosotros vamos a ver hoy es a hacer la comparación de ambas figuras y a ver cómo esa tipología nos ilustra la unidad de la Biblia y cómo el plan progresivo de Dios apuntaba desde el antiguo al nuevo pacto. Nosotros vemos la unidad de la Biblia porque en ambos pactos vemos a Cristo, y nosotros vemos también la progresión de la revelación, en que desde el antiguo pacto ya vamos a ver los elementos cristológicos cumplidos. Entonces, en Isaac tenemos una tipología de lo que iba a ser la obra de Cristo como sacrificio perfecto. En Génesis 22, del versículo 2, el Señor le indica a Abraham dónde debía hacerse el sacrificio. Y le dice: y ve a la tierra de Moriac, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El Señor Jesús fue sacrificado en el monte de la calavera, y el monte que está hablando Génesis, Moriac, es el mismo monte, o es la misma cadena montañosa que está en Jerusalén y que cobija tanto el monte del templo como el monte de la calavera, donde el Señor muere. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 3, el versículo 1, donde es la dedicación del templo, podemos leer: entonces Salomón comenzó a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriac, donde el Señor había aparecido a su padre David, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán el Jebuseo. Entonces resulta que el Señor le dice a Abraham que sacrifique a su hijo, pero le señala un lugar específico. Dice: en este monte Moriac lo sacrificarás. Siendo que el Señor muere en Jerusalén, y el Señor, si bien es cierto, no muere en el
específico monte donde está ubicado el templo, la cadena montañosa era una sola. Jerusalén está en una montaña rodeada de montañas. Es bien significativo todo lo que implica que Jesús, como el Cordero de Dios, era sacrificado en el templo. Y hay una prefiguración de que Isaac iba a ser sacrificado en un templo donde donde Abraham rústicamente va a construir un altar y donde se va a celebrar un sacrificio. Luego ese lugar sería el que Dios escogió para que se construyera su templo y para que se hicieran los sacrificios de animales que también prefiguran la obra de Cristo en la cruz. Está la tipología también que nos muestra que Isaac fue entonces ofrecido en holocausto por su propio padre. Es bien interesante que el Nuevo Testamento nos dice que Dios envió a su Hijo, que el Padre envía a su Hijo. Jesús es el holocausto que fue donado por el Padre, como dice Juan 3:16. Dios envió a su Hijo al mundo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista identifica a Cristo como he aquí el Cordero. Y ahí hay toda una tipología de los sacrificios del templo. Entonces vemos cómo ambas figuras prefiguran lo que iba a suceder. Hay una doctrina importante que está consignada en el libro del Génesis y que pocas veces se le da trascendencia en el relato que estamos tratando. En el capítulo 22, los versículos 3 al 4 del relato del Génesis, podemos leer. Recordemos el versículo 2. El Señor le dice a Abraham, y ve a la tierra de Moriac, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El versículo 3 comienza diciendo, Abraham se levantó muy de mañana. Lo que quiere decir que la orden de sacrificar había sido dada el día anterior. Abraham se levanta temprano y desde ese día comienza a caminar hasta el lugar donde el Señor le señaló, que ya habíamos visto que es una tipología del templo. Y miren lo que hace. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos o siervos y a su hijo Isaac. Y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Desde el día que sale, sería el primer día, y hasta el día que llega al lugar sería el tercer día. Esa tipología es interesantemente interpretada por Hebreos en el capítulo 11, versículos del 17 al 19. Y el texto dice así, por fe, Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Estaba dispuesto a ofrecer a su único hijo a pesar de lo que Dios le había prometido. Por medio de Isaac tendrás descendientes. Es que Abraham reconocía que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos y por eso Abraham recobró a su hijo y así vino a ser un símbolo. ¿Cómo dicen las otras traducciones? Creo que dice tipo o dice en sentido figurado le volvió a recibir. Lee por favor ese versículo en Reina Valera, el del 17 al 19. Por la fe de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele
sepultados también le volvió a recibir. Que Dios es poderoso para levantar de los muertos, de donde en sentido figurado le volvió a recibir. El día que el Señor dice, sacrifícame a tu hijo, es como si ese día hubiese muerto. El tercer día, que es realmente el día del sacrificio, ese día es el día donde el Señor dice, no toques al muchacho, no le hagas nada, ya sé, he visto que realmente temes a Dios y que no rehusas darle ni siquiera a tu propio hijo. En un sentido figurado está diciendo Hebreos, ese día volvió Abraham a recibir a su hijo vivo. El primer día donde le dan la orden muere, en sentido profético, ya el día que Dios dijo, entrégame a tu hijo, ese día murió. Al tercer día, el día que Dios dice, no lo toques, ese día resucitó. No es casualidad que aparezca una tipología tan precisa o que el autor se detenga a decir, salió este día y llegó al tercer día. Sobre todo si ya vamos viendo todo el elemento que rodea la prefiguración de Cristo, vemos entonces ya anunciado en Génesis la resurrección de los muertos. Una doctrina que algunos creen que no aparece claramente en el primer pacto, y esta es una discusión importante sobre todo para los receptores de la carta a los hebreos. Hay que recordar que habían entre los judíos personas o grupos como los saduceos que no creían en la resurrección. Y la tesis de esta escuela dentro del propio pueblo judío era que la resurrección era una doctrina que no se encontraba en los primeros 5 libros de la ley de Moisés. Los saduceos decían, les creemos que hay resurrección si lo muestran en el Pentateuco. Y ese fue otro tema que pusieron delante del Señor. Y el Señor contesta, no con esta cita de Abraham, sino que creo que recuerdan que Él contesta con la cita de Moisés sobre la zarza, donde dice, le contesta a los saduceos, ¿no habéis leído? Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En ese momento, ya todos ellos habían muerto hacía más de 400 años. Y el Señor les dice, pero Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Lo que quiere decir que para el Señor ellos viven y lo que quiere decir que algún día resucitarán. Aquí el texto de Hebreos está interpretando todavía una tradición más antigua que la del Éxodo, la de Isaac. Y dice, en Isaac ya Abraham sabía que si Dios le había dicho, por él te será dada descendencia, aunque Isaac muriera, el Señor cumpliría la promesa. Entonces, aquí vemos el tema también de la esperanza frente a la prueba. El autor de Hebreos dice, por fe Abraham hace algo que no era racional, que no era normal, que no era natural. Porque si Dios le había dicho, en él te será llamada descendencia, y si era el único hijo de la promesa, ¿qué pasaba si Abraham lo sacrificaba? No había promesa, no había esperanza, no había descendencia, no había linaje como la arena del mar y como las estrellas del cielo, nada de eso. Pero la única razón por la que uno entiende que Abraham no objeta ni que Abraham pone resistencia es por la explicación que nos da el texto de Hebreos. Dice, por la fe Abraham, cuando Dios lo probó y le dijo que tomara a Isaac y lo sacrificara, Abraham obedeció, porque Abraham entendía. Y nótese que en esa época la doctrina de la resurrección de los muertos no estaba claramente explicada todavía.
De hecho, si uno lee el Pentateuco, no se ve claramente la doctrina de la resurrección. Pero dice Hebreos, es que Abraham reconocía que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Si Dios dijo que este era el hijo de la promesa, a pesar de que yo lo sacrifique, el Señor cumplirá su promesa por medio de él. Y la única opción para que eso sucediera era que Dios mismo le resucitara. Ahora, el tipo no se cumplió en sentido literal porque Isaac no muere en sentido literal y no resucita en sentido literal. Pero Cristo sí muere en sentido literal y en sentido literal después de 3 días es resucitado. O sea que la figura que tenemos aquí se cumple perfectamente en el antitipo o el cumplimiento sería Cristo, Cristo mismo. El Hijo sacrificado entonces resucitaría. En el versículo 5, Abraham le dice a sus siervos, cuando ya lleguen al monte y van a subir al lugar donde se va a hacer el sacrificio, él le dice, entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno. Y miren las sorprendentes palabras que dice aquí, yo y el muchacho iremos y volveremos a vosotros. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que Abraham diga eso si Abraham sabía lo que iba a hacer en el monte? Él le dice a sus siervos, espérennos que nosotros vamos, adoramos y volvemos. La única explicación de esa afirmación es el mismo texto de Hebreos. Es que Abraham reconocía que Dios tiene poder para resucitar a los muertos y por eso Abraham recobró a su hijo y así vino Isaac a ser un símbolo de lo que posteriormente sería la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Hay elementos tipológicos bastante de unos detalles interesantísimos y es que el versículo 6 del capítulo 22 dice que Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Es bien interesante, dice que él tomó la leña del holocausto y la puso sobre el hijo. Quien cargaba la madera para el sacrificio era Isaac. Y yo creo que ahí la tipología no es necesario ni siquiera explicarla. El cumplimiento está tan claro cuando Juan en el capítulo 19, versículo 17 dice que tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera que en hebreo se llama Gólgota. Entonces vemos a Isaac cargando su propia leña para el sacrificio y vemos al Señor cargando su propia cruz para el sacrificio de su Padre. Y la tipología comienza a desarrollarse cuando dice Isaac, que ya conocía cómo era el sistema de sacrificios. Y aquí quiero hacer una anotación importante, y es que normalmente, no sé por qué, nuestra mentalidad se nos representa la escena de Isaac como la de un niño. Los historiadores judíos, en especial Flavio Josefo, dice que Isaac podía tener alrededor de los 25 a 30 años. Estamos hablando de un hombre con plena conciencia, capaz de entender el sistema sacrificial y que posteriormente, cuando ve a su padre armar un altar, entiende que se va el sacrificio cruento que se va a ofrecer. Y más adelante el relato nos dice que Abraham ató a Isaac y vamos a ver que Isaac ni se opone ni dice nada.
No estamos de nuevo hablando de un niño, porque solo capítulos anteriores se narra el matrimonio capítulos posteriores se narra el matrimonio de Isaac. O sea que ya era un hombre cercano por lo menos a los 30 años, que era la edad del matrimonio, cercano a la misma edad del Señor. Y toda esa tipología no es casualidad. Y en todo eso, ya cuando Isaac se queda solo con su padre y van subiendo, dice que habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Miren la pregunta que hace el mismo Isaac. Aquí está la madera, yo mismo la cargo, y tú llevas el fuego y el cuchillo. ¿Dónde está el cordero? Y la respuesta en clave de teología es sorprendente, porque vamos a encontrar en Génesis el desarrollo de la teología de la expiación, de la sustitución y del cordero que provendría del mismo Dios. Cuando Abraham responde: Dios se proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Dice, el cordero lo proveerá Dios mismo. Él es el que dará el cordero que debe ser sacrificado. Y el Nuevo Testamento es claro donde dice que Dios envió a su Hijo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios se provee a sí mismo para el sacrificio. Y note la tipología: el Cordero para el sacrificio, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, era una persona. Pero hay un principio de sustitución y de reemplazo muy interesante que vamos a ir viendo. La respuesta es: Dios se proveerá. Dios mismo ha destinado un cordero y Dios mismo lo proveerá para su expiación. Y los dos iban juntos. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, Pedro nos habla del sistema de los sacrificios y nos explica que ese cordero ha sido provisto por el Padre incluso desde antes de la fundación del mundo. Y Pedro dice: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o como plata, sino con sangre preciosa como la de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y ahora explica Pedro: porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Lo que Pedro está diciendo es que ese cordero no es un plan que el Señor se le ocurrió después de Génesis capítulo 3. No es un plan alternativo, sino que el sacrificio de su propio Hijo había sido determinado por el Padre antes de que el tiempo comenzara a existir, antes de que los días comenzaran a contarse. Esto de lo que está hablando Pedro aquí es el decreto eterno de Dios. Dice, antes de la fundación del mundo. Aquí hay que recordar que el tiempo en la teología de la Biblia no es ni eterno y es otra creación de Dios. O sea, Dios creó el tiempo cuando Él dijo en el principio.
Y lo que Pedro está diciendo es, bueno, antes de eso, ya Dios había determinado su cordero, el que él iba a ofrecer en sacrificio. Por amor de vosotros, que por medio de él sois creyentes en Dios, que le resucitó entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. En el versículo 9 de Génesis 22, ya encontramos el resultado de la prueba. Dice, llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Miren hasta dónde llegó el sacrificio. Dice que armó el altar y ata a su hijo. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Lo sorprendente del texto es que la palabra rehusado a tu hijo, que aparece en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, es la misma palabra que aparece en Romanos 8:32, traducida como no escatimó ni a su propio hijo. Donde dice en Romanos 32 que el Señor no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Es la misma palabra la que aparece, donde dice que Abraham no rehusó ni a su propio hijo. Romanos 8:32 dice que Dios no rehusó ni a su propio hijo. Ya les había comentado, Isaac no opone resistencia ni pronuncia palabra alguna. Abraham lo ata y lo pone sobre el altar. Y es interesante que Isaac había visto sacrificios. Él sabía lo que estaba pasando. Ya no tenía necesidad de preguntar, ¿qué estás haciendo? Él entendió en ese momento, sin duda, que él era el cordero para ser degollado. Y todavía su padre toma el cuchillo y el muchacho no dice nada. En toda la tipología de Cristo, sobre todo en Isaías capítulo 53, versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Nosotros recordamos que el Señor fue sometido a varios procedimientos judiciales, en el Sanedrín, frente a Pilatos, frente a Herodes, y en ninguno de ellos el Señor se pronunció sobre las acusaciones que contra él se decían. Estando frente a Pilatos, Pilatos le dice, ¿no ves todo esto de que te acusan? ¿No sabes que yo tengo poder para librarte o para condenarte? A mí, que soy tu juez, ¿no me contestas? Y el Señor lo que responde es, no tuvieras autoridad sobre mí si no te lo hubiera dado mi Padre. Pero de ahí en adelante el Señor nunca se pronunció sobre las acusaciones. En Mateo 27, del 12 al 14, dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Entonces Pilatos le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho.
En Mateo 26, del 62 al 63, dice, levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Dice, mas Jesús callaba. El Señor se proveerá el Hijo para el sacrificio. Aquí es donde nosotros vemos la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En los versículos 13 y 14, después de que el ángel le dice, detén tu mano, entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto. Quiero que note estas palabras, en lugar de su hijo. En el Antiguo Testamento, el hijo fue reemplazado por el carnero, el principio de la sustitución. Pero en el Nuevo Testamento, el cordero, el carnero, fue reemplazado por el hijo. Aquí hay una tipología del hijo reemplazado por un animal. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo reemplaza todos los sacrificios de animales del Antiguo Testamento. Y eso es lo que cambia la diferencia entre el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento estamos hablando de la promesa de un hijo que vendría, que sería sacrificado, que sería el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Pero en el Nuevo Testamento ya estamos hablando del cumplimiento de esa promesa. Luego le dice, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, dice, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Pablo, hablando de la bendición que Dios le prometió a Abraham, en el capítulo 3, versículos 6 y 8 de la carta a los Gálatas dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. En todo el sistema del sacrificio de Isaac ya estaba anticipado el Evangelio. Y en ti serán benditas todas las naciones. Después, Pablo va a seguir explicando y va a decir, porque no dice simientes como si se tratara de muchas, sino simiente porque es una y esa simiente es Cristo. Y en Cristo es que serían benditas todas las naciones de la tierra. Ese sería el cumplimiento de la simiente de Abraham. Por último, Juan, capítulo 8, versículos 56 y 59. Vemos cómo el Señor interpreta el tema de Abraham como que Abraham vio el día del sacrificio de él mismo. Dice, vuestro padre Abraham se regocijó esperando a ver mi día y lo vio y se alegró. ¿Cuándo fue el día que que Abraham vio la obra del Hijo? ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad os digo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. El día que
Abraham vio la obra de Cristo fue el día que Abraham vio al Cordero que reemplazaba a su propio hijo. Y ese día también entendió que algún día vendría el sacrificio. La mano de Abraham se detuvo, pero solo temporalmente. El cuchillo ya no lo tomó Abraham, sino que el padre tomó el cuchillo en su mano y lo clavó en el corazón de su propio hijo en la cruz. El sacrificio de Isaac no era perfecto porque Isaac también era un hombre pecador igual que todos nosotros. Pero Dios envió a su hijo único, dice a su hijo amado, en quien él tiene complacencia como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese día el cuchillo no se detuvo, sino que el Padre sacrificó a su propio Hijo. Y todo eso por una sola razón, para que nosotros pudiéramos ser salvos por esa obra redentora de Cristo. Para que la humanidad tuviera perdón de sus pecados. Nosotros vemos en este sacrificio la esperanza, que es la prueba esencial a la que es sometido todo creyente. Cuando el Señor le dice, sacrifica a tu hijo, ahí estaba la promesa, ahí estaba la esperanza. Pero nosotros vemos que nuestra esperanza fue cumplida perfectamente en Cristo, en Él. Las naciones han sido bendecidas. Y en Él vemos todo el tema del sacrificio. Hasta aquí alguna pregunta, duda, comentario o aporte. Bueno, si no hay comentarios, oremos.